como representante de los trabajadores de Zona Franca y de La Romana y de las casas del pensionado. Fíjate, Joan, hace unas 2 o 3 semanas el presidente de la República, Luis Abinader Corona, dijo en Cotuí que era necesario que se aumentara el salario mínimo de los trabajadores. Y yo ya tenía en mente el que nosotros debíamos de iniciar una faena para que se aumentara el salario mínimo, no solamente del sector privado, sino el salario mínimo del sector público. El salario mínimo del sector público tiene mucho tiempo en 10,000 pesos. Y sabemos que 10,000 pesos no es el salario que debe de vengar ningún obrero, ni ningún empleado, ni ningún trabajador. Además de eso, las leyes de la República Dominicana dicen que las pensiones de los trabajadores del sector público y lo del seguro social debe ser el salario mínimo del sector público, o sea, no pueden estar por debajo del sector público. Entonces nosotros estamos aspirando en enviarle una comunicación al ministro de Hacienda, al director de presupuesto y al ministro del MAC, la Administración Pública, para que se tome en cuenta el salario del sector público y que sea llevado a 18,000 pesos, y que de igual manera a los pensionados del Seguro Social de la ley 1896 y a los pensionados de la ley 379-81 del sector público, pues les sean pagados 18,000 pesos en su pensión a partir del 2023, ya que la situación está muy difícil. Y cuando hablamos de ese tema y hablamos de La Romana, y como representante de los trabajadores y del sector de los pensionados de La Romana, me corresponde decir el por qué La Romana debe ser número 1 y por qué La Romana necesita que en el presupuesto del 23 se coloque esa partida de que el salario, que el pago de las pensiones de los envejecientes de La Romana y del Seguro Social sea de 18,000 pesos, al igual que el salario mínimo del sector público. Por ejemplo, fíjate, para hacerte un poquito de historia, en el 72 se instaló la primera zona franca del país y se instaló en La Romana. Y del 72 hasta el 93, en la zona franca habían alrededor de 65,000 obreros. Esos 65,000 obreros de La Romana hoy están en edad de pensión. La gran mayoría está pensionado y los otros están solicitando una pensión del Seguro Social. Vamos a hablar claro, esas son las pensiones del Seguro Social. Esas pensiones del Seguro Social de los obreros de Zona Franca y del Central Romana no son las pensiones que se le dio a los cañeros. Aquellas pensiones que se le dio a los cañeros por el Seguro Social, que fue una pensión solidaria, es una pensión que se le dio a aquellos trabajadores extranjeros que traían los ingenios del Estado a trabajar en la caña, le daban una ficha, pues le tenían que dar una pensión porque eso estaba en un acuerdo firmado entre Haití y República Dominicana. Los trabajadores de Zona Franca, los trabajadores del Central Romana no son esos cañeros. Los trabajadores de la Zona Franca y de Central Romana, como decimos, aportaron al Seguro Social semanalmente 25 millones de pesos y hoy están recibiendo una pensión de 10,000 pesos que no les sirven, no les permite ni siquiera para pagar la luz en su casa. Y aquellos que tienen que pagar la luz, que tienen que rentar una pequeña casa, entonces no les sirve, no les queda para comer. Entonces nosotros estamos haciéndole un llamado y aprovechamos este medio para decirle a las autoridades de Romana, a los legisladores, tanto al senador como a los diputados que representan a la Romana, que en el presupuesto del 2023 se coloquen en la partida del 2023, que los pensionados del Seguro Social a nivel nacional reciban 18,000 pesos como está establecido, que sea el salario mínimo del sector privado o el salario mínimo del sector público, porque yo sé que el presidente va a aumentar el salario mínimo en un 80% del sector público.